La eficiencia, el conseguir resultados es algo que se prioriza en un entorno laboral, pero que incluso puede traer ciertas consecuencias y puede ir en un declive de la salud mental de los trabajadores. Para esto nos acompaña acá el psicólogo especialista en clínica, Diego Delgado, que nos va a orientar un poco sobre ese tema. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por la invitación y para compartir un poco con el tema tan importante que traemos hoy. Diego, cuéntenos qué está ocurriendo en los lugares de trabajo para que tantas personas sientan que ya no pueden con esa presión diaria e incluso opten por incapacitarse, ¿verdad? Por temas de salud mental. Bueno, primero es importante considerar que cuando hablamos de estrés principalmente, es lo que está sucediendo actualmente en las empresas o en cualquier institución. ¿Por qué? Porque el estrés crónico es el que agota a las personas directamente. Entonces, si bien es cierto, el estrés es una reacción normal del cuerpo y de la mente propiamente ante situaciones amenazantes, el hecho de estar durante tanto tiempo en sobrecarga de estrés genera que tengamos un embotamiento tanto físico como mental. ¿Qué síntomas físicos se pueden presentar, verdad? ¿Cómo identificar esas alarmas y esas alertas de que nuestra salud mental, verdad, está ahí caminando como una linga, verdad? Sí, bueno, y es que esto es un tema son riesgos silenciosos. Entonces, generalmente la gente no le toma como atención propiamente a estos síntomas y los deja pasar. Frecuentes problemas para conciliar el sueño, por ejemplo el insomnio, todos la fatiga o el cansancio como tal, llega a un punto donde hay irritación o irritabilidad y también la desmotivación como tal. Entonces, si vamos dejando pasar estos síntomas, a la larga se van cronificando y van desarrollando lo que llamamos como agotamiento mental y físico. ¿Qué es lo que lleva a muchas personas querer guardar silencio cuando sienten este nivel de estrés y esta sobrecarga, verdad? Viendo que su salud emocional y su salud mental está en deterioro. Okay, bueno, y esa es una pregunta que creo que nos daría para hablar un montón. Pero en resumen, bueno, hablemos del estigma que tiene el tema de salud mental a nivel mundial, realmente, esto desde tiempos históricos. Entonces, el hecho de nosotros no poder comunicar de que nos sentimos mal es por miedo al rechazo, por ser enjuiciados o propiamente por ser vistos como débiles. Y sabemos que el silencio no cura realmente, sino que más bien cronifica el sufrimiento como tal. ¿Qué señales debería de detectar una persona, verdad, antes de que su salud mental y su salud emocional lo saque de esa rutina diaria? Empezando por la desmotivación y el agotamiento como tal. Vamos a ver, cuando nuestro cerebro en el tema del estrés se segrega una sustancia llamada cortisol. Esta sustancia a largo plazo lo que va desarrollando en nuestro cerebro es un agotamiento. ¿En qué? En funciones como la memoria, como la atención y por ende afecta la regulación emocional como tal y por último también la forma en cómo funcionamos en el día a día. Entonces vemos personas que generalmente en la consulta aquejan propiamente que tienen mucho desgaste físico, mucho desgaste mental y que ya no quieren ir a trabajar propiamente. Claro, cuando el cuerpo comienza a fallar, ¿verdad? ¿Cómo se podría, digamos, recuperar sin perder el empleo, sin poner en riesgo ese empleo, ¿verdad? Porque las personas por este tema comienzan las incapacidades, ¿verdad? Y cómo podríamos no poner en riesgo el empleo y más bien intentar recuperarnos de una mejor forma. Sí, acá bueno, hay dos temas importantes. Uno, que hay personas que como dejan pasar todos estos síntomas, entonces se cronifica y llega al agotamiento como tal y que ya requiere la incapacidad propiamente como un tema de recuperación. Claro. Una pausa, el cuerpo necesita una pausa, la mente necesita una pausa y ocupamos recuperarnos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Prevención. ¿Y qué es la prevención? Propiamente escuchar cuando estamos cansados, cuidar nuestro sueño, cuidar la alimentación, realizar actividad física y todo esto que generalmente la gente pospone por estar enfocado en las metas que tengo que cumplir en el trabajo, sobrecarga laboral y no poner límites propiamente, o a veces que las mismas empresas como tal no tienen a disposición espacios de autocuidado ni los fomentan como tal. Claro, y a nivel práctico, ¿qué se podría hacer? ¿A quién decirle y cómo decirle también al respecto de esta situación? ¿Cómo me estoy sintiendo? Este es un tema como complejo también porque, digamos, si tenemos una institución que no parte propiamente del principio de promoción de la salud mental, claro,
ya vamos a tener como un cierre en esa parte. Entonces sí es importante, bueno, si tenemos supervisor, hablar con los supervisores, si tenemos personas cercanas en el ambiente laboral, ver si existe la redistribución de funciones. O por último, y no menos importante, que para mí sería el primero, mejor dicho, es buscar ayuda profesional. Ok, es prudente, por ejemplo, planteárselo al jefe. ¿Y cómo planteárselo también? Bueno, creo que partimos del principio de transparencia propiamente. Digamos, si yo me siento mal en ese momento y me siento agotado, es importante exponerle al jefe la situación. Pueden pasar 2 vías. Uno, que puedan entender qué estamos pasando y readecúen un poco nuestras funciones, si fuese posible. Y 2, que nos den algunos tiempos para hacer algunas pausas activas a lo largo del día. ¿Y a qué se define como una pausa activa? A cualquier espacio de unos 2 a 5 minutos donde podamos hacer algún tipo de actividad que nos distraiga un poco de la actividad principal de nuestro empleo en ese momento. ¿Qué medidas preventivas podríamos empezar a ejecutar o qué acciones podríamos hacer cuando comenzamos a detectar esas señales que ya usted nos conversaba, la falta de sueño, el agotamiento, ¿verdad? La falta de motivación? Cuando empezamos a detectar esas señales, ¿qué medidas podemos empezar a hacer? Okay, nuestro cuerpo nos habla, entonces primero lo que hay que entender es que hay que escuchar. Entonces, escuchar qué es lo que necesito en este momento. Necesito pausa. Bueno, ¿qué tipo de pausa necesito? Una pausa más de distracción mental, una pausa más física en este tipo de situaciones. O 2, si no puedo lidiar con esto solo como tal, entonces ocupo buscar ayuda profesional. ¿Cómo puede alguien introducir estas pausas y poner al mismo tiempo estos límites sin sentirse culpable? Aquí partimos de un término que llamamos autocompasión, y la autocompasión es entender que yo también necesito cuidarme para tener una producción adecuada en mi funcionamiento cotidiano. Y esto lo agregamos en general, tanto en la parte laboral como en la parte interpersonal. Entonces, no sentirnos culpables porque es algo que necesita nuestra mente y nuestro cuerpo para poder funcionar adecuadamente. Si nosotros tenemos un familiar en casa, un hermano, un primo, nuestros papás incluso, o hijos, que están bajo esta situación de estrés y de agotamiento emocional, ¿cómo podemos nosotros como familia ayudarles también? Lo primero es preguntar, pero partiendo del principio de la escucha sin juicio y la escucha empática, ponernos en el lugar de la otra persona, orientarlo a ver qué podríamos hacer en este momento y si hay algo en lo que podamos colaborar, y también, si es necesario, pues sugerir la búsqueda de ayuda profesional en este tipo de situaciones. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, un jefe, un líder o un compañero cuando detecta que alguna persona del entorno laboral está ya al borde del colapso emocional? Ahí, cuando está al borde, porque digamos, si llegamos al borde es porque dejamos pasar todos los signos que estábamos mencionando, claro, ya sería la búsqueda de ayuda profesional como tal, como principal requisito. Esa sería la primera opción. Ajá, la primera opción. ¿Para qué? Para saber qué tipo de recomendaciones nos pueden ir dando, para saber cómo ir lidiando a nivel laboral. 2, si podemos redistribuir funciones o disminuir un poco la carga que se está dando, también puede ser una recomendación que se puede sugerir en algún momento. Claro, y es que este es un tema un poco tabú, ¿verdad? Incluso las incapacidades por temas de salud mental o salud emocional, ¿verdad? A la gente le da miedo, ¿verdad? Decir, yo estoy quemado, estoy ya, ¿verdad?, al borde del colapso. Incluso cuando las personas se incapacitan, ¿cómo recuperar esa motivación, ¿verdad? Después de una crisis emocional que me llevó a mí a una incapacidad. Tal vez para agregar un poquito más a esto que mencionabas, vamos a ver, el bienestar mental no es un lujo, sino una necesidad para poder funcionar bien. Claro. Entonces, cuando ya pasamos una crisis o tuvimos una situación que nos hizo salir o hacer una pausa laboralmente, tenemos que, 1, aceptar lo que pasó, aprender de lo que pasó y entonces empezar a proyectarnos con pequeños objetivos o metas personales. Si nosotros no somos congruentes con lo que queremos construir en nuestra vida, no vamos a tener propiamente la parte de ¿para qué estoy haciendo esto en este momento? Y lo que sucede en el agotamiento es que perdemos el curso de nuestros objetivos como tal acerca de hacia dónde vamos directamente en el tema laboral o en el tema personal. Y bueno, en esta parte es más del ambiente laboral, pero también es importante tener un autocuidado externo, digamos, actividades de ocio, tener espacios sanos fuera del contexto laboral, también el tema económico, y por ahí estaba mencionando con el otro compañero, ¿verdad?, que también es importante tener como todo eso en orden para que podamos propiamente tener un reingreso laboral, pero también que tengamos metas y objetivos sobre reconstruir ese propósito, justamente. Muchísimas gracias, doctor, licenciado, por acompañarnos acá y darnos también todas estas recomendaciones y esta información. Continuamos. Con muchísimo gusto.